Muy buen día y bienvenidos entonces a esta nueva clase de mecánica cuántica. La clase anterior vimos la primera parte, digamos, del oscilador armónico unidimensional y vimos algunos conceptos importantes, ¿no? Sobre todo vimos los conceptos eh, de lo que, de lo que tiene que ver con dos operadores importantes, ¿no? Que son básicamente el operador de aniquilación y el operador de creación, que básicamente lo que nos hacen es, si nosotros tenemos, por ejemplo, el operador hamiltoniano, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde empezamos? Por ejemplo, aquí, digamos, ¿no es cierto? Tenemos el operador hamiltoniano con sus vectores propios, nos ayudan a determinar los valores propios del hamiltoniano. Sí, básicamente, ¿no? Porque resulta que los dos operadores, su conmutador vale uno, vale la identidad, y cuando conmutan con n, sí, cuando conmutan con n, básicamente, eso creo que lo habíamos puesto por acá, ¿no es cierto? Cuando conmutan con n, fundamentalmente nos dan acá, ¿sí? Fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, n con el operador creación nos da el operador creación, de manera, ¿no?, que cuando aplico el operador creación a un vector propio del hamiltoniano, que también es vector propio de este operador n, sí, básicamente se incrementa en uno su valor propio, ¿ya? Y esto nos ayuda a determinar justamente estos estados, ¿no? Habíamos visto, ¿ya? Y en cambio con el operador de aniquilación, está por acá, sí, con el operador de aniquilación, n en cambio su conmutador es menos a, sí, de manera, ¿no?, que cuando eh, sobre un vector propio de este operador n, del operador número, ¿no es cierto? Eh, Se aplica el operador aniquilación, el operador a, su valor propio, bueno, se crea un vector propio, ¿no es cierto?, que es este con valor propio n-1. Eso quiere decir que cuando aplico a, el vector propio n pasa a ser un vector propio n-1. Sí, multiplicado por alguna constante que no se conoce, ¿no? Y entonces con estos dos operadores que básicamente suben y bajan en uno a los valores propios de n, sí, se puede determinar, ¿no es cierto?, que el vector propio, que el hamiltoniano, sí, que se puede escribir así, ya con ayuda del operador n, tiene valores propios eh, que vienen dados por esta cantidad, sí, donde n hasta aquí es un número real cualquiera, ¿ya? Y con la condición, ¿no es cierto?, que al comparar con el estado clásico, en el cual, ¿no es cierto?, el valor esperado del hamiltoniano tiene que corresponder a la energía clásica, la cual para un oscilador es necesariamente mayor o igual que cero, fundamentalmente lo que nos da es un límite a este valor de n. Sí, entonces el n a lo mucho tiene que valer más de menos un medio, y juntamente, ¿no?, con el hecho de que el operador de aniquilación sobre el estado de menor energía no puede valer menos que esto, ¿no es cierto? Menos que esto, y dado que este valor no puede ser menor que cero, ¿sí?, sobre el menor n ya no puedo decrecer más, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, sobre el n menor ya no puedo decrecer más, por lo tanto tiene que ser cero para que yo no pueda decrecer más. Con esto de aquí, ¿no es cierto?, nosotros habíamos determinado, bueno, y con esto de acá, sí, se había determinado que el menor número, eh, que el menor número, ¿no es cierto?, eh, el valor propio
del operador número tiene que ser cero. Y como estos, ¿no es cierto?, van bajando y subiendo en uno, ¿sí? Tal como se ve aquí, ¿no es cierto? Tal como se ve acá, sí, suben y bajan en uno. Los n que tenemos aquí, de lo que son cualquier número real, se convierten en un número natural. Simplemente del análisis de el efecto de los operadores A y adjunto de A, sí, sobre los vectores propios de n, sí, y con el hecho, ¿no es cierto?, de este de aquí, ya, con este hecho de acá, ¿no es cierto? Y con esto mismo que tenemos acá, bueno, simplemente se puede determinar, ¿no es cierto?, que se puede determinar que como el operador aniquilación sobre el estado con menor energía cero nos da cero, si proyectamos esto en la representación de coordenadas, podemos sacar el estado base. Y el estado base, ¿no es cierto?, resulta ser igual a esta cantidad que normalizando se puede sacar el valor de A sub cero. Y resulta, ¿no es cierto?, que el estado con menor energía es este de aquí. Y si sobre el estado base se hace el operador de creación, ¿sí?, y se proyecta esto en la representación de posiciones, básicamente se puede llegar a demostrar que se tiene las funciones de onda del oscilador armónico y resultan ser idénticas, ¿no es cierto?, a las que se hallan por el método tradicional, resolviendo la ecuación de Schrödinger en la representación de coordenadas y utilizando, ¿no es cierto?, todas, bueno, las series, digamos, y llegando a los polinomios de Hermite multiplicados por un exponencial decreciente, ¿no? Sí, es lo típico, ¿no? Entonces, ¿no? De las partes importantes que nosotros podríamos resumir, sobre todo para quienes no vinieron, podríamos ver, ¿no es cierto?, que se definen dos operadores, ya el operador A y el operador adjunto de A, ¿sí?, el adjunto de A, que básicamente se pueden escribir como combinación lineal de X, ¿sí?, del operador X y del operador P, ¿no? ¿Ya? Estos dos, ¿no? Y aquí viene al frente viene eh, un beta. A ver, este beta, ¿dónde está definida? Mm, ya, ya es un beta, ¿ya? Ya. Y entonces se definen estos dos operadores y de aquí, ¿no es cierto? Naturalmente nosotros podemos sacar, ¿qué pasó? Nosotros podemos sacar, ¿no es cierto?, el operador posición y el operador cantidad de movimiento como función, ¿no es cierto?, de A y el operador adjunto de A, ¿sí?, multiplicado por alguna cantidad, ¿no es cierto? Por alguna cantidad, ¿ya? Y el operador P de la misma forma, ¿no? Podemos sacarle como
como A menos el adjunto de A, ¿sí? sobre, sobre 2i, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle de nuevo, ¿ya? Y podríamos sacarle así, ¿no? Por otro lado, se define el operador n como el operador creación por el operador aniquilación. Y básicamente, ¿no es cierto?, se puede obtener que el operador hamiltoniano puede escribir como esto, ¿no? Más un medio del operador idéntico. ¿Ya? Y entonces se puede tener que el operador n de n y debe ser así. Y, ¿no es cierto?, como se sabe que A del estado con menor n tiene que valer 0, ¿sí? De aquí, ¿no es cierto?, se puede determinar que n sub 0 tiene que ser igual a 0 y por lo tanto, ¿no?, a partir del operador de creación, bueno, hay dos propiedades del operador de aniquilación, ¿no es cierto?, que este de aquí nos da el estado n-1, el operador de creación nos da el estado n más, ¿no?, por unas determinadas constantes, ¿ya? Pues esto es más o menos la base que se debe conocer, ¿sí? Conjuntamente, ¿no es cierto? Eh, de aquí mismo, ¿sí? Se puede determinar y entonces si se proyecta esto, digamos, sobre el estado n0 igual a 0, eh, se puede sacar de aquí, ¿no es cierto?, el estado psi 0, ¿ya? Bueno, se puede sacar de aquí el estado psi 0, ¿no es cierto? Y de aquí ya se puede utilizar el operador de creación para construir. ¿Sí? De aquí ya se puede utilizar el operador de creación en la representación de coordenadas y aplicarlo directamente sobre el estado 0, ¿sí? Y aquí formar, por ejemplo, de aquí hallar el estado 1. Y si se hace esto, ¿no es cierto?, n veces, ¿sí?, si se hace esto n veces, de aquí se halla el, el estado psi sub n en la representación de coordenadas, ¿ya? Este sería el resumen de la clase anterior, ¿no?, en la parte operativa, ¿sí? Y entonces nosotros vimos que, por ejemplo, como el operador posición, ¿sí? Como el operador posición, como el operador posición y el operador cantidad de momento dependen del operador creación, ¿sí? Y el operador aniquilación, nosotros se puede demostrar, ¿no es cierto?, que el valor esperado, por ejemplo, de la posición en un estado propio, sí, como el operador X simplemente crea o destruye, ¿no es cierto? Eso quiere decir que sube o baja al siguiente vector propio, la cantidad que está aquí nos va a dar 0, ¿sí? Y eso es lo que sacamos acá básicamente, ¿no? Entonces, el valor esperado de la posición es básicamente 0, al igual que el valor esperado del momento. Y cuando comparamos esto, por ejemplo, con el oscilador armónico, se ve, ¿no es cierto?, que se supone que el valor esperado de, por ejemplo, la posición debería corresponder al valor esperado, ¿no es cierto?, clásico. En el valor esperado clásico, un oscilador se supone que tiene que estar yendo y viniendo. Y aquí, en cambio, nosotros tenemos que es 0, exactamente 0, ¿no es cierto? Y esto entonces es incompatible con
el teorema que nosotros sacamos antes, ¿no es cierto? En el cual teníamos una correspondencia entre el valor esperado cuántico y el comportamiento clásico. Y aquí no tenemos este comportamiento, ¿ya? Porque se supone que clásicamente nosotros deberíamos tener algo así, ¿sí? Deberíamos tener algo así, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos que el valor esperado de x en el tiempo es cero. Entonces no hay una correspondencia con la parte clásica, ¿no? Y para tener dicha correspondencia habíamos supuesto, ¿no es cierto?, que un estado clásico no puede estar en un estado propio del hamiltoniano, sino que tiene que estar en una superposición de varios estados. Porque, ¿no es cierto?, cuando está en una superposición de varios estados, los estados aquí van a subir y bajar, y cuando saque el valor esperado me va a dar diferente de cero, ya que va a tener con quién combinarse, ¿no es cierto? Y esto de aquí es lo que más o menos sabíamos, ¿ya? Y entonces cuando nosotros tenemos en un estado, por ejemplo, en un estado que esté superpuesto, como el que está aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el que está aquí, cuando nosotros hagamos el operador aniquilación, por ejemplo, o el operador creación a través de el operador posición, ¿sí? Los estados que están aquí, ¿ya? Van a subir y bajar. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si hago el operador posición, que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no es cierto?, y aplicamos sobre la superposición de los estados, aquí se van a crear, ¿no es cierto?, varios estados que cuando superpongamos sobre el estado psi al tiempo t, básicamente, ¿no? Si recordamos a lo que es el estado psi al tiempo t, que sería el que está acá, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que el estado n-1 que tenemos aquí se puede proyectar, ¿no es cierto?, sobre el que está aquí, ¿sí? Que por otro lado, por ejemplo, el estado que tenemos acá, n, se puede proyectar, ¿no es cierto?, sobre este de aquí, sobre este de acá, y mientras que el estado, por ejemplo, n+1 que tenemos aquí, se puede proyectar sobre este. Y así, ¿no es cierto?, nosotros logramos obtener algo diferente de cero. Y ahora, lo que tenemos aquí es algo diferente de cero, y aquí tenemos eh, justamente un término, ¿no es cierto?, que va a ser el de aquí, que tiene una dependencia con esta cantidad. Y de aquí, ¿no es cierto?, de aquí es lo que nos va a aparecer la dependencia temporal, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, es seno o coseno de omega t, dependiendo de lo que sea esta cantidad de aquí, ¿no es cierto? Pero básicamente de aquí, sí, de la superposición que tenemos, ¿no es cierto?, de la superposición que tenemos es que el valor esperado se hace diferente de cero y aparece el comportamiento clásico. Eso quiere decir, ¿no?, un oscilador armónico necesariamente, desde el punto de vista clásico, debe estar en la superposición de varios estados. No puede estar en un estado propio, ¿sí? Ya que si está en un estado propio, se demuestra, ¿no es cierto?, que cuando está en un estado propio, el valor esperado se hace cero, ¿sí? Y no hay una correspondencia con el comportamiento clásico, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista cuántico, un sistema cuántico sí puede estar en un estado propio del Hamiltoniano, sin ningún problema, ¿no es cierto? Mientras que un estado clásico no podría estar, ¿ya? Necesariamente debe estar en una combinación. Y eso es fácil imaginarse, ya que desde el punto de vista clásico, por ejemplo, el nivel clásico va a estar bien arriba, digamos.
Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si esto tiene que estar superpuesto, por ejemplo, en unos 100 estados, sí, 100 estados comparando con 10 a la 60 es muy poco, sí, y prácticamente eh, la energía desde el punto de vista clásico, sí, comparándole con la energía desde el punto de vista cuántico, y aquí tenemos, por ejemplo, 10 a la 60, ¿sí? Y aquí decimos, ¿no es cierto?, que lo que tenemos acá, ¿sí?, es más o menos 100. eh, lo que vamos a ver desde un punto de vista clásico es que esto de aquí es como una delta de Dirac y el estado está completamente determinado y no podemos ver desde un punto de vista clásico la superposición de los estados que están aquí, ya, porque son básicamente eh, están completamente pegados con respecto del nivel, sí, ya que eh, sumar o restar, ¿no es cierto?, a 10 a la 60, sumar o restar 100, por ejemplo, es nada, ¿no? Básicamente, nosotros no vemos esta distribución y vemos como que el oscilador armónico clásico tiene una energía bien definida, ya que esto es muy angosto, ¿no? Eso desde el punto de vista clásico, ¿ya? Ahora vamos a continuar, ¿no? Más o menos ahí nos habíamos quedado y nos había faltado simplemente completar y ver a qué era igual esta cantidad, ¿no? Desde el punto de vista de Heisenberg, por ejemplo, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que la evolución de los operadores viene dado por esta ley y desde el punto de vista de Heisenberg sí llegamos a tener directamente la dependencia temporal. Y entonces los operadores en el tiempo evolucionan idéntico de lo que lo hacen eh, las cantidades en mecánica clásica, que serían estas dos ecuaciones, ¿no? Sí. Y de aquí podríamos ver, por ejemplo, que si sacamos el valor esperado, ya si sacamos el valor esperado, por ejemplo, del operador eh, posición, vamos a ver que el valor esperado es este de aquí. Sí, y ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, diríamos que el valor esperado al tiempo t depende simplemente del valor esperado de la posición al tiempo cero y del valor esperado de la cantidad de movimiento al tiempo cero. ¿Sí? Y esto básicamente sería semejante, ¿no es cierto?, a lo que nosotros diríamos la posición al tiempo t es igual, ¿no es cierto?, a la posición inicial, ¿sí?, por esta cantidad, ¿ya? Más, más el término que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Más el término que tenemos aquí. ¿Qué sería el término que tenemos acá? ¿Qué debería ser? Bueno, ahí creo que está faltando un omega sub cero. A ver, se reciba, reciba. Ya hice allá el coseno. Ya aquí creo que me está faltando un omega sub cero por aquí. ¿Ya? ¿Qué sería la cantidad que está aquí?
Dámosle un momento. Sí, ¿no es cierto? Sobre omega. Así entonces. ¿Qué sería la cantidad que tenemos aquí? ¿Qué sería esto de aquí? ¿Qué sería? Sí. ¿Qué sería esto de allí? ¿No es cierto? Sería el análogo a la velocidad sobre la frecuencia. Sí. Y esto de aquí es la ecuación que nosotros podríamos tener desde el punto de vista clásico. Y aquí, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir, desde el punto de vista clásico, ¿sí? Desde el punto de vista clásico, por ejemplo, yo puedo tener así, ¿no es cierto? Digo, tengo un oscilador, aquí está una masa, ¿sí? Y aquí puedo decir al tiempo cero, ¿sí? Al tiempo cero yo puedo decir esto, ¿no es cierto? Al tiempo cero yo puedo decir eh, la posición es igual a A y la velocidad es cero. Y esto no hay ningún problema. ¿Cierto? Parte desde su mayor amplitud y desde ahí comienza la oscilación. ¿Qué me dicen desde el punto de vista cuántico? ¿Es factible que partamos de aquí con velocidad cero? Es decir, ¿es factible que nosotros podamos decir P sub cero? ¿Sí? ¿Cierto? Es factible que podamos decir P al tiempo cero es cero y X al tiempo cero es diferente de cero. ¿Podemos decir eso nosotros? De acá. ¿Podemos ver eso? ¿Puede o no puede partir desde el punto de vista cuántico desde una velocidad cero y desde una cierta posición? ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted, André? ¿Qué opina usted? O sea, no estoy seguro porque ¿Por qué no está seguro? no, a ver, A ver, ¿qué debería pasar con el conmutador entre cero y P al tiempo cero? ¿Cuánto debería ser? cero, ¿Cuánto debe porque ser? el No P sub cuánto cero. vale con esos resultados. ¿Cuánto debe ser el conmutador entre el operador posición y el operador cantidad de movimiento al tiempo cero, al mismo tiempo? A cualquier tiempo. ¿Cuánto vale eso? En la representación de Heisenberg. ¿Cuánto vale? Cero, ¿Por creo. qué? ¿Por qué vale cero? Porque si conmutan. Es decir, X y P sí conmutan. Eso quiere decir que delta X por delta P puede ser cero. André, usted mismo. No, no, tiene que ser mayor o igual que el. O sea, tiene que cumplir la desigualdad. ¿Qué desigualdad? ¿Cuánto vale, Es en- h cuánto barra vale, sobre 2. cuánto vale en general para dos operadores A y B? ¿Cómo es la desigualdad? Sería i h barra sobre 2. No, para dos operadores cualquiera. ¿Cuánto vale? No David, me ¿cuánto acuerdo la vale? verdad. ¿Cuánto vale esto? Era el módulo.
¿Estamos en representación de Heisenberg? No, en la de Schrödinger, digamos, Y el módulo de sí era que el módulo del valor esperado del conmutador de AB y el módulo al cuadrado me parece que era sobre 2. así, Creo que sí. ya, ¿no es cierto? Casi, sin el cuadrado, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? De manera general, aquí se dice, y usted mismo, ¿cuánto vale en Heisenberg este conmutador de X y P al mismo tiempo? Es- era, era el mismo, si mal no recuerdo, que era Ya, IH bar. es el mismo, ¿no es cierto? Y ahora puede tener entonces P0 igual a cero, ¿puede ser eso? Pero dice, ¿puede ser E0 igual a cero? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible? Porque la desigualdad no se tendría. Tendríamos que la incertidumbre en la posición es cero y en la posición también. Ya, ¿eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que nosotros no podemos partir de un oscilador como nosotros nos imaginamos en el punto de vista clásico. Estiro el oscilador y lo suelto, ¿no es cierto? Eso no puede pasar, ¿no es cierto? No puede ser que yo parta con una velocidad cero. Sí, no puede pasar estas cosas, ¿no es cierto? Entonces esto no es factible, sí, ya que no se cumpliría esto de aquí, ¿no? Eso quiere decir que necesariamente al tiempo cero el operador posición y el operador cantidad de movimiento tienen que ser ambos diferentes de cero. ¿Eh? No puede ser que el operador cantidad de movimiento al tiempo cero valga cero y parta del análogo clásico que tengo acá. Ya, no puede ser, ¿no es cierto? Eso no puede partir, ¿no? Ok, eso como, eso como consecuencia desde el punto de vista de Heisenberg, ¿ya? Entonces, eso por un lado, ¿ya? Bueno, eso, ¿ya? Por otro lado, si nosotros comparamos, por ejemplo, si nosotros comparamos y decimos, bueno, comparemos esto, ¿ya? Vamos acá. Entonces nosotros habíamos dicho la variación del valor esperado, ¿cierto? La variación del valor esperado, por ejemplo, este, ¿ya? Se supone que tiene que tener, ¿ya? Tiene que tener, ¿no es cierto? Eh, ¿Ya? Tiene que tener el comportamiento clásico. Sí, pero aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, que sobre un vector propio, esta cantidad de aquí es cero. Ya calculamos y vimos que es cero, ¿no? Entonces, aparentemente no se está cumpliendo la correspondencia que hay entre el punto de vista clásico y el cuántico, al menos cuando estamos hablando del valor esperado de una cantidad, ¿no es cierto?, de cuando nosotros estamos partiendo de un estado propio del Hamiltoniano. Y lo que diríamos, ¿no? Es que si esto de aquí está en un estado propio, no tenemos el comportamiento clásico esperado. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos sacando, ¿no? Digamos, si es la combinación lineal de varios estados, ¿sí? De varios estados, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí nosotros sí podríamos recuperar el comportamiento clásico. Y entonces diríamos, ¿no? Que nuestro teorema sí se cumple, pero cuando estamos sobre, sí, aquí tenemos el comportamiento clásico, ¿no?
Entonces, diríamos, nuestro teorema sí se cumple, es decir, si hay una correspondencia entre la cuántica y la clásica cuando estamos en un estado que es una superposición de varios estados propios y que se encuentren cerca, ¿no? Sí, que se encuentren cerca, sí. Pero si estoy en un estado propio, no se cumple mi teorema que dijimos. Entonces aquí vamos a definir un nuevo tipo de correspondencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en la función de onda al cuadrado desde un punto de vista cuántico, vamos a ver que tenemos algo así, ¿sí? Y si calculamos la probabilidad desde un punto de vista clásico, vamos a ver que tenemos una función como la que está acá, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? Que eh, si nosotros nos fijamos en la densidad de probabilidad cuántica, lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista cuántico, veríamos algo así, por ejemplo, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no? La densidad de probabilidad, ¿ya? Ahí está, ¿verdad? La densidad de probabilidad en unas ciertas zonas puede ser cero, ¿ya? Aquí, la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula es cero. Eso quiere decir que clásicamente la partícula no puede tener una trayectoria. Y entonces no tenemos un análogo clásico, ¿no es cierto?, de un punto con esta probabilidad. Y en cambio, si me desplazo un poco, aquí la probabilidad es máxima alrededor de eh, ese punto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se halla la correspondencia clásica, ¿no? ¿Qué se dice entonces? ¿Sí? Si yo saco el promedio, bueno, no, yo saco el promedio de la densidad de probabilidad en una cierta zona, ¿no es cierto? Eso quiere decir, cojo una zona de aquí, ¿ya? ¿Sí? Una cierta zona. Y saco el promedio, lo que me va a dar es que el promedio se acerca al valor clásico, ¿sí? A este que está aquí, se va a acercar. Y entonces, ¿no es cierto? Lo que se dice, el promedio cuántico, ¿sí? En una cierta región infinitesimal es semejante a la probabilidad clásica. Entonces, cuando la probabilidad clásica es semejante al promedio de la probabilidad cuántica, se halla de o se habla de otro tipo de correspondencia. Ya esta correspondencia se la llama configuracional. ¿Ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo no tengo una correspondencia entre un estado propio, ¿ya? Con, con un estado clásico, ¿sí? En un estado propio me da cero, mientras que en el estado clásico debe depender del tiempo. Pero si saco el promedio de la probabilidad cuántica y le comparo con la probabilidad clásica en esa zona, ¿sí? Cuando estoy en un nivel muy alto, las dos que están aquí tienen que ser semejantes, ¿no? Idealmente tienen que ser iguales, ¿ya? Y entonces se habla de que si yo saco el promedio, quiere decir, ¿no es cierto? Quiere decir que yo estoy sacando en una superposición de varios estados, estoy sacando la probabilidad, ¿ya? Y ahí es coherente, ¿no? Entonces, para comparar con un resultado clásico, en definitiva, nosotros deberíamos tener una superposición de varios estados. Y esto de aquí es semejante a esto de acá, es coherente al menos, ¿no? Sí, y entonces aquí hablo de la probabilidad clásica, ¿no? Ahora, ¿cómo saco la probabilidad clásica, por ejemplo? Sí, entonces la probabilidad clásica te dice, ¿no es cierto? Si yo tengo un oscilador, vamos acá, ¿no?
Si yo tengo un oscilador y digo, el oscilador desde el punto de vista clásico es este, ¿no? Es, hagamos así, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Más un medio de la masa por la frecuencia al cuadrado por x cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad básicamente es igual, ¿no?, a la raíz de 2 veces la energía sobre la masa, ¿sí?, menos omega cuadrado de x cuadrado, ¿no? A eso sería igual, ¿ya? Y entonces si yo tengo una cantidad como la que está ahí, yo puedo decir la velocidad que tengo, ¿ya? Como función de la posición es esta, ¿no? Es esta de aquí, ¿ya? Es una velocidad cero acá, ¿ya? Y es una velocidad máxima por acá. Más o menos será algo así, ¿no es cierto? Esa es la velocidad, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, se dice, ¿no es cierto? La probabilidad clásica debe depender directamente del tiempo que pase en una cierta zona. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo quiero saber la probabilidad, por ejemplo, de encontrar a la partícula aquí, ¿ya? Debe depender esto de aquí del tiempo que pase en esta zona, ¿sí? Ya que, ¿no es cierto? Si yo tengo un oscilador, ¿ya? Y está, imagínense que está eso en una caja y ustedes abren la caja en diferentes instantes de tiempo y ven, ¿no es cierto?, dónde está el oscilador, ¿ya? Y va a ser más probable, ¿no es cierto?, encontrar al oscilador en las zonas en las que se mueve más lento porque ahí pasa más tiempo, ¿sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la probabilidad desde el punto de vista clásico debe depender del tiempo que pase en una zona. Y entonces, ¿no es cierto?, ¿qué se puede decir? Si el oscilador, por ejemplo, está por aquí, al tiempo t, va a llegar acá al tiempo t más un periodo sobre 2, ¿sí? ¿Ya? Va a ir, ¿no es cierto?, de aquí a acá en un medio periodo. Eso quiere decir que si yo tengo aquí un cierto intervalo delta x, yo podría comparar el tiempo que pasa aquí en el intervalo delta x con el tiempo que se demora en ir de aquí a acá y decir entonces, ¿no es cierto? Esta relación es la densidad de probabilidad en esta zona, ¿ya? Ya que si esta zona, ¿no es cierto?, hago que sea 2A, es decir, si hago que delta x sea igual a 2A, la probabilidad de encontrar a la partícula es del 100%. ¿Ya? Y entonces yo podría definir la probabilidad como esta cantidad. Y entonces, como yo tengo una relación entre el tiempo y eh, la posición, ¿cierto? Como yo tengo una relación entre esas dos cantidades, yo puedo sacar una relación entre la densidad de probabilidad y la posición y delta x, ¿ya? Y eso es lo que se hace, ¿no? Y entonces se plantea, por ejemplo, lo que está aquí, ¿cierto? Se plantea, ¿dónde está? Se plantea lo que está acá, ¿ya? Lo que está aquí, ¿no es cierto? Y con esto de aquí se plantea la densidad de probabilidad. Y resulta que la densidad de probabilidad es esta de aquí, ¿ya? Entonces, como densidad de probabilidad clásica, tenemos algo parecido a esto, ¿no? Y si graficamos, nosotros vamos a ver, ¿no?, que vamos a llegar a una cantidad como la que está aquí. Eso quiere decir que desde el punto de vista clásico, la densidad de probabilidad
cuando estoy cerca de A o de menos A, tiende a ser infinitamente grande. Y entonces, desde un punto de vista clásico, yo tengo algo como lo que está aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí tiende a ser más infinito, ¿sí? En más A y menos A, ¿ya? Y se acerca a lo que está aquí, ¿no es cierto? Mientras que si yo saco el promedio, por ejemplo, de lo que está aquí en niveles, bueno, en varios X más bien dicho, sí, voy a llegar, ¿no es cierto?, que el promedio de esta cantidad es semejante a lo que yo tengo acá, básicamente. Se puede calcular y se puede demostrar eso de allí. Sí, en promedio, ¿no? Integrando lo que yo tengo aquí, integrando en una cierta cantidad, ¿no? Entre x hasta x más delta x, por ejemplo. Y comparándole con lo que yo tengo acá. Sí, se puede demostrar eso de allí, ¿cierto? Y se va a ver que eso de allí es semejante, ¿no? Tal como lo que está aquí. Ya. Y entonces, de manera general, se tiene dos principios bueno, dos formas de ver la correspondencia cuántica, ¿no? Una es directamente comparando el valor esperado cuántico que debería ser el valor, el comportamiento clásico. Esa es una correspondencia y es la que nosotros vimos en un teorema, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos otra correspondencia que nos habla, en cambio, que cuando esa correspondencia no sirve, la que deberíamos utilizar, ¿no es cierto? O ver es esta correspondencia y ver, ¿no es cierto?, si el promedio de la probabilidad cuántica en una cierta zona se asemeja a la probabilidad clásica en esa zona. ¿Sí? Y entonces, cuando yo suavizo la curva que tengo aquí, yo voy a sacar el promedio, ¿no? Y el promedio, si se fijan, por acá, por ejemplo, ¿cierto? En algo acá, el promedio, por ejemplo, déjenme borrar esto, el promedio por aquí, ¿no es cierto? Sí. Y yo cojo, por ejemplo, digo, una zona, ¿no es cierto?, que esté aquí, el promedio me va a salir más o menos por la mitad, ¿sí? Por la mitad del valor que tengo acá. Y es justo lo que se ve aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, si trazo el máximo que tengo aquí y le divido para 2, ¿sí? Y le divido para 2, voy a tener eh, la probabilidad clásica que se halla aquí, ¿sí? Que se halla acá, básicamente. La densidad de probabilidad clásica. ¿Ok? Entonces, usualmente, ¿no es cierto? En libros se compara el valor clásico, ¿sí? Con la que se llama la envolvente, ¿sí? Pero no es exactamente con eh, la envolvente a la que es igual, sino es con su valor promedio, ¿no es cierto? Que viene acá abajo, ¿ya? Y ahí se hacen exactamente iguales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto, de lo que es correspondencia? O en general de lo que se ha comentado hasta ahora. Yo tengo una pregunta. Dígame, David. ¿Esta correspondencia siempre se cumple para cualquier sistema? ¿O igual hay algún caso en el que puede fallar como la anterior correspondencia? Bueno, tiene que cumplirse en este límite, ¿no es cierto? Ay, ¿qué pasó? En este límite que esté aquí. Eso quiere decir que debería cumplirse cuando estemos en niveles sumamente elevados, ¿no es cierto? Sí, porque por ejemplo, si yo comparo y digo, quiero esperar que si grafico el oscilador, ¿no es cierto? El oscilador cuántico, por ejemplo, para un nivel cero, es el que está aquí, ¿sí? Para n igual a cero. Y entonces saco el promedio, ¿no es cierto? Saco el promedio en una cierta zona, ¿ya? Y lo que me va a dar es
algo así. Igual, ¿no es cierto? Sigue siendo algo así. Y esto de aquí no tiene correspondencia clásica, ¿ya? Ya que si yo me imagino un oscilador con una energía, ¿ya? Con una energía que, por ejemplo, sea un medio de H barra por eh, la frecuencia, igual yo debería tener, ¿no es cierto? Una probabilidad clásica como la que está aquí, donde eh, es más probable encontrar a la partícula en los extremos que en la mitad. Y esto de aquí es completamente lo contrario. Es menos probable encontrar a la partícula en los extremos que en la mitad. Y entonces, ¿no es cierto? La correspondencia que estamos viendo no tiene una contraparte clásica, no se compara, es completamente diferente. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Si estoy, por ejemplo, acá en el nivel en el nivel 100, por ejemplo, que sea este, aquí sí ya voy a tener una contraparte clásica, ¿sí? Y peor si estoy en un nivel 10 a la 40, 10 a la 20, ¿sí? Aquí voy a tener 10 a la 20 picos y esto ya va a ser en promedio exactamente igual a la parte clásica. Entonces se va a cumplir siempre que yo esté en un nivel sumamente alto. Debería yo tener esta correspondencia, ¿no? Sí, ahora que se cumpla la correspondencia que está aquí, no significa, ¿no es cierto?, que la que yo tengo acá, ¿sí?, no se cumpla, ¿sí? Se puede cumplir esta correspondencia para, eh, para decir, ¿no es cierto?, los valores esperados y cuánticos tienen el comportamiento del resultado clásico, ¿ya? Puede darse esa correspondencia y también puede darse la correspondencia de la densidad de probabilidad. No son excluyentes, ¿sí? Pero puede ser, ¿no es cierto?, que la de aquí no se cumpla, mientras que la otra sí se cumpla. Y entonces la correspondencia depende cómo se defina, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hallado una cierta correspondencia diciendo, ¿no?, que las cantidades, los valores esperados clásicos, cuánticos, tienen una correspondencia, ¿no es cierto? Tienen una similitud con el comportamiento de las cantidades clásicas, ¿ya? Esa es una forma de ver la correspondencia, sí, pero no es la única. Y de hecho la que les estoy presentando tampoco es la única, ¿no es cierto? Es decir, no solamente hay estas dos, hay diferentes formas de buscar una correspondencia, ¿sí? Entonces, simplemente la correspondencia dice, ¿no?, que en algún límite, ¿sí?, en algún límite cuántico debo tener el resultado clásico. ¿Está claro? Entonces, esa sería una correspondencia más general, ¿no? Entonces, en algún límite en el cual la mecánica clásica funcione bien, el resultado cuántico en esas condiciones debe dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, no necesariamente, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, quiere decir que cuando yo esté en un nivel propio, que sea 10 a la 100, ya voy a tener el comportamiento clásico, porque sin importar qué tan grande sea el nivel aquí, ¿sí?, si este estado es un estado propio del hamiltoniano, esto siempre va a dar cero. Ese valor esperado siempre va a dar cero. ¿Ya? Entonces ahí diríamos, ¿no?, que el principio de correspondencia no es que no sirva, ¿no?, sino que no estoy aplicando bien las condiciones para que se dé la correspondencia. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que un estado clásico no puede estar en un estado propio, en un estado único, ¿ya? Sino que tiene que estar en una superposición de los estados propios del hamiltoniano para que tenga el comportamiento clásico, si no, no va a tener. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Ok, entonces eso es lo que tiene que ver con correspondencia, y ahí con esta parte de los operadores, que es algo que faltó de la clase de ayer. Bueno, vamos a continuar ahora con haciendo un poco de, de práctica, digamos, ¿sí?
Y vamos a empezar entonces con el ejercicio que está allí. Sí. Entonces, por favor, trabajen. Necesito que comiencen a practicar. ¿Ya? Entonces, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es básicamente obtener el estado base, pero no en la representación de posiciones, sino en la representación de momentos. Y confirmar, ¿no es cierto?, que la función de onda, digamos, en la representación de momentos y la función de onda en la representación de posiciones del estado base no son nada más que la transformada de Fourier de la una en la otra. Sí, no es nada más que eso, ¿no? Con eso queremos determinar. ¿Qué haríamos aquí? ¿Quién me puede indicar cómo calcularíamos el estado base ya en la representación de momentos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Vamos a nuestro resumen. Um, Este era, ¿no? ¿Y qué haríamos allí? ¿De dónde partimos para hallar el estado base en la representación de momentos? Profe, el operador está en la representación de las posiciones, ¿verdad? No, el operador no está en ninguna ¿No? representación. Ah, Está ya. aquí. Porque Está sí. aquí, por ejemplo. Ajá. Este es el operador A, el operador aniquilación, ¿no es cierto? Y se representa simplemente como una combinación lineal de dos operadores, sí, de X y P. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que ustedes pueden proyectar a, ¿sí? Pueden proyectar al operador A en la representación de posiciones o pueden proyectar, ¿no es cierto?, al operador A en la representación de momentos, ¿sí? Y obtienen A en la representación que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Eso, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuánto es la función de onda del estado base en la representación de momentos. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Este n vale 2 días, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Si estoy en el nivel base, en el nivel más bajo, ¿no es cierto? Es decir, estoy en este nivel, sí, estoy en el nivel n0 igual a 0, ¿ya? Si estoy en el nivel n0 igual a 0, ¿sí? Yo ya no puedo ir más abajo. Eso quiere decir que si estoy en el nivel más bajo, ¿no es cierto? Y aplico el operador de aniquilación, ¿sí? Es decir, esto, ¿no es cierto? Si digo A de 0, esto es la raíz de 0 por el nivel menos 1, ¿sí? Pero la raíz de 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí ya no puede irme, ya no hay el nivel menos 1 porque no puedo irme más abajo. Y esto tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, eh, esto de aquí es una consideración fundamental para el oscilador, ¿sí? Para construir de allí las funciones de onda en cualquier nivel, ¿sí? Porque de aquí yo sé que si aplico el operador de aniquilación sobre el estado base n igual a 0, ¿sí? Llego a ser 0 y entonces yo ya puedo trabajar desde esa base, ¿no? Entonces, lo que se hace es eso, ¿ya? Simplemente se dice, ¿no? Estoy en el nivel más bajo, ¿no? En el nivel 0, ¿ya? Entonces, hago el operador aniquilación del nivel 0 y eso sé que es 0, ¿ya? Y eso puedo proyectar en la representación de momentos. Y entonces, proyecto A en la representación de momentos, ¿no? Y entonces si voy a A, ¿sí? Si voy a A, ¿no es cierto? Que es este de aquí, y le represento en la representación de momentos, ¿no es cierto? P en la representación
de momentos es P, pero la posición es simplemente, ¿no? Pongámosle aquí, el operador X, la representación de P, ¿a qué es igual? Ustedes creo que ya hicieron esto. ¿A qué es igual? ¿Sí? Es análogo, ¿no es cierto? Al de P en X, ¿ya? ¿Cierto? Que cambia de signo, ¿no? Aquí es IH barra por la derivada con respecto de P. Sí, este va a ser el operador X en la representación de P y es análogo, ¿no es cierto?, al de P, al del operador P en la representación de X, es esto, ¿no? Bueno, la derivada realmente es una derivada parcial, no las dos, ¿sí? Que aquí es ordinaria porque solamente va a depender de P, ¿ya? Entonces, esa sería, ¿no? Y entonces, represento y lo que me va a dar es esta cantidad, ¿sí? P más una derivada con respecto de P, donde esta cantidad es el operador de posición y este es el operador de momento en la representación de P. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Bueno, y esto va a ser por P, ¿ya? Por P aquí. Y esto entonces, simplemente, ¿sí? Yo puedo comparar y decir entonces, esto de aquí simplemente tiene que ser cero. Y me va a dar una ecuación diferencial, ¿ya? En donde voy a poder calcular cómo es la dependencia de psi sub 0 en función de p. Integro, ¿no es cierto? Y esto me da esto. ¿Ya? Y simplemente, ¿no? Obtengo esta cantidad. ¿Ya? Cuando comparo con el estado base en la representación de posiciones que se hace exactamente lo mismo, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Excepto que a A se lo representa en la representación de posiciones, ya se hace exactamente lo mismo, se halla esta cantidad, ¿sí? Que es muy semejante a la otra. Sí, es muy semejante, ¿no? Aquí se tiene esto, ¿sí? Y aquí se tiene esto de acá. Ya, esta cantidad que está aquí simplemente se la puede encontrar, ¿no es cierto? Hallando la norma al cuadrado, ¿no? Sí, de la función de onda que tiene que ser 1. Sí, esa sería la primera parte, ¿no es cierto? Esa es la parte más bien operativa. Ahora, ¿cómo demuestro que el que está aquí y el que está acá, ¿no es cierto? Y el que está acá, que sería, bueno, y el que está acá, sí, es simplemente una transformada de Fourier el uno del otro. ¿Cómo demuestro que este de aquí y este de acá son una transformada de Fourier el uno del otro? ¿Cómo podríamos hacer? Profe, ¿no hay un teorema que dice que pues, la norma al cuadrado de f de sub 0 p de f y de f sub 0 x debe ser igual? Sí, Creo pero que había esto un de aquí teorema. simplemente lo que me dice es que el de aquí es 1, ¿sí? Y el de Ujú. acá es 1. Ahí está, ¿no es cierto? La norma al cuadrado es 1, ¿sí? Y eso no ha cambiado, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, vamos a mi ejercicio. Si yo digo aquí, ¿no es cierto? Y digo, por ejemplo, si yo tengo el que está aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, psi, ¿ya? Es 1, ¿ya? Y phi también es 1, ¿ya? No puedo concluir de aquí que phi y psi son iguales o que el uno es la transformada de Fourier del otro. No, lo único que yo sé es que ambos tienen la misma norma, por ejemplo. Sí, pero no puedo construir nada más, ¿no es cierto? Tampoco podría decir, por ejemplo, por el hecho de que psi en P, ¿ya? Y por el hecho de que este de aquí, ¿no es cierto? Es psi sub 0 en P, ¿ya? Y este de aquí voy a decir psi sub 0 en X.
es esto, ¿ya? No puedo decir, ¿no es cierto?, que porque simplemente tengo estas dos representaciones, no puedo decir de aquí que psi sub 0 de x tiene que ser igual a la transformada de Fourier, ¿sí?, de psi sub 0 de p. Esto no puedo decir porque sí. Bueno, esa era mi duda. Bueno, lo que yo haría sería hacer la transformada de Fourier de cualquiera de las dos y ver que se cumple, tal vez. Ya, esa es una manera, ¿no es cierto? Ajá. Exacto, entonces yo puedo hacer la transformada de Fourier y demostrar que es igual a la otra. ¿Qué más podría hacer? Algo que vaya más desde el punto de vista cuántico. ¿Qué más podría hacer? Quizá, quizá usando la completitud de las bases. Ya usando exactamente la completitud de las bases, ¿no es cierto? Yo puedo partir de P de psi sub 0 y utilizar, ¿no es cierto? Pongamos aquí. Y utilizar aquí una identidad que sea la completitud de las bases. Sí, porque esto de aquí, por un lado, es psi sub 0 de P, ¿ya? Y si aquí, por ejemplo, ¿qué pondrían aquí? Para demostrar que la una es la transformada de Fourier de la otra. Eh, que de x bra x creo que sería. Ya, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Entonces, ponemos eso, ¿ya? Y nos daría, por ejemplo, lo que está aquí. Y entonces, ¿no es cierto? Aquí voy a tener que este de aquí es este, ¿no es cierto? Y este de aquí debería ser la transformada de Fourier, es decir, debería ser esto. Ahora, ¿cómo demuestro que lo que está aquí es esto? Es como se define la transformada de Fourier en este caso. ¿Cómo demuestro que este x en P es esto? ¿Cómo demuestro eso? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué dice Pamela? ¿Qué haría usted? Tal vez con el operador de P, o sea, en su expresión como operador. Ah, ¿qué haría? Tiene P, tiene el operador P. ¿Qué más? Mm, ¿Qué a más? ver, ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más necesita. Tiene P, pues va a necesitar, ¿no es cierto? Va a necesitar un P y va a necesitar X, ¿verdad? ¿Cómo combina estos de aquí para demostrar, para saber qué forma tiene estos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Aquí es igual lo que está ahí, P de P. Aquí es igual esto. ¿O a qué debería ser igual esto? ¿Qué entendemos por el que P, por el estado P, con respecto al operador P? ¿Qué debería darse? Esto ya vimos, ¿no es cierto? Por analogía, inclusive. ¿Qué es eso? Igual esto ya vimos, ambos ya vimos. ¿Qué es eso? Jimena. tal vez el primero sería el valor propio de P por el otro estado de P. Y bueno, abajo para X. Porque eso ya vimos. Quítale el tal vez y está bien. ¿Por qué? Por la manera en la que están expresados los operadores, o sea, ganos parciales. Ya no, es decir, así los definimos, ¿no? Eso quiere decir, el operador P, ¿ya? Debe tener, ¿no es cierto? Es un operador hermítico, porque es un observable, ¿ya? Debe tener los valores propios reales, ¿ya? Que son P, ¿no es cierto? Estos son reales, ¿sí? Y debe tener, obviamente, debe tener una
una base de vectores propios, ¿sí? Y estos son los vectores propios, ¿no es cierto? Estos son los vectores propios, ¿ya? Sí, entonces, esto es hasta por definición. Ahora, ¿qué hacemos con esto para encontrar este? ¿Qué hacemos con estas cosas de aquí para, bueno, con cualquiera de ellas, ¿no? ¿Qué hacemos para encontrar esto y demostrar que este P de X realmente es esto que es la transformada de Fourier? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Jimena? Usted misma. ¿Qué hacemos? Utilizar la relación de conmutación de X y P. Ya, ¿cómo la utilizaría? A ver, A quiero que ver, lo hagan, ya quiero que practiquen, quiero ok. que vean cómo hacen. Jimena dice, utilizaría la relación de conmutación de X y P. ¿Ya? Puede estar bien, puede estar mal, ¿no es cierto? No sé, ¿quién más? Otra idea. Que Pamela estaba comentando algo, pero no analizó. ¿Qué haría Pamela? Usted decía, yo la representación de P en mis dónde. O sea, en este caso lo que haría es usar el bra de P, pero con esa definición que tenemos ahí, que está, esa definición, ¿No? y luego le proyectaría en el que de X, igual representando también el que de X con su operador. Y Ok, entonces, algo así. entonces hagan, ya hagan, intenten por favor hacer y suben al aula virtual, ¿ya? Pues quiero tus intentos. Tienen, tienen un par de minutos, ya unos 5 minutos. Ok, ¿a qué llegaron? ¿Quién llegó a un resultado? ¿Quién llegó a esto exactamente? Valeria, ¿a qué llegó usted? Eh, yo lo que estaba haciendo fue utilizar lo que vimos del operador P, del que P, y a eso representarle en X, y ahí ya podía llegar a determinar más o menos o sea, ahí ya podría determinar la constante, y sabemos que Eh, creo que me va a salir la exponencial, pero aún le estoy viendo, pero le estoy haciendo así. Ah, ok. Bueno, ¿no? Sí. Pues básicamente una forma, sí, no es la única, pero bueno, la más fácil es justamente utilizar esta relación y simplemente proyectarle, ¿no? Sobre X, porque automáticamente ustedes tienen la forma de P en, en X, sí que es básicamente una derivada, sí, y tienen una función, entonces, ¿no? Entonces tienen una ecuación diferencial que se puede integrar y tener esto, ¿ya? Y al menos ya tenemos de esta forma, ¿no? Entonces, ya sabemos que, sí, que P, ¿no es cierto?, proyectado en X es este de aquí. ¿Cómo sabemos el valor de P sub 0? ¿Cómo sabemos el valor de P sub 0? ¿Sí? Ahí tenemos dos formas, ¿no? Ahí tenemos dos formas. ¿A qué va a ser igual esto o esto? ¿A qué es igual eso? ¿Cómo es la ortogonalidad en una base continua? Una Es la vez, delta, perdón, Es la delta de, Dirac. ya es la delta de Dirac de qué?
Es de prima menos P. Ya, y es la delta de Dirac, ¿no es cierto? Sí, y entonces, si es la delta de Dirac, sí, yo podría utilizar eso para determinar P sub 0, ¿sí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque ustedes saben que los estados son ortogonales, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes simplemente pueden determinar eso, ¿no? Pueden utilizar, bueno, cualquiera de las dos, sí, y se puede poner, ¿no es cierto?, la relación de completitud, por ejemplo, en este caso en P, y tener, ¿no es cierto? Y esto de aquí es una delta de Dirac. Ahora, la delta de Dirac, si ustedes le ven, una forma de verla es como esta exponencial, ¿no? Para buscar esta forma exponencial, ¿sí? Y entonces, por comparación, ¿no es cierto? Entonces, haciendo el cambio de variable con el h barra para formar esta cosa, ¿sí? Este cuadrado debería ser igual a este, ¿no? Y entonces se halla que, sí, se halla la raíz que necesitamos. Y si se reemplaza esto acá, sí, halla justamente, ¿no? Uno sobre la raíz de 2 pi h barra, y este de aquí es el complejo conjugado, ¿no? Porque es x en p, no p en x, y este de aquí es el complejo conjugado. Entonces esto es la transformada de Fourier, ¿no? Por definición, ¿ya? Sí. Y entonces ya tenemos demostrado, ¿no? Un resultado importante, bueno, una de las cosas que no habíamos hecho es esta, ¿no? Entonces, justamente este resultado es importante, ¿no? Porque es algo que se usa bastante en todo lado donde entran funciones de onda planas, ¿no? Se utiliza esto en mecánica cuántica, ¿ya? Sí. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Vamos con otro. Nosotros habíamos visto, ¿no? Que nosotros habíamos comentado, no habíamos puesto acá, pero bueno, habíamos visto, ¿no? El operador de paridad, ¿sí? El operador de paridad básicamente cambia de signo, bueno, le habíamos llamado, sí, ¿no es cierto? El operador de paridad cambia de signo a P, ¿sí? Y a X, ¿no es cierto? Sí, a X, ¿ya? ¿No es cierto? En cambio, el operador, si yo tengo, por ejemplo, p cuadrado o x cuadrado, el operador de paridad básicamente no hace nada porque como le cambia de signo a p dos veces, sí, queda mismo p cuadrado, ¿no? Y entonces, por este motivo se puede ver que el operador hamiltoniano del oscilador, que depende de p cuadrado y x cuadrado, ¿sí? Entonces, el operador hamiltoniano, ¿no es cierto? Que depende de p cuadrado y x cuadrado, obviamente va a conmutar con el operador de paridad, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Si el operador hamiltoniano conmuta con el operador de paridad, eso vimos la clase anterior que no vinieron, entonces, sí, básicamente debe tener una base de estados propios comunes, ¿ya? Entonces aquí lo que se pide, ¿no es cierto?, es que se demuestre que los estados n, ¿sí? Que los estados del operador número, ¿sí? Son estados propios del operador de paridad, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, determinamos su paridad. Es decir, lo que queremos demostrar de alguna manera es que pi de n tiene que ser más uno o menos uno de n. Eso es de manera general, ¿no? Y para un caso específico, saber, ¿no es cierto?, si en qué casos el estado es par y en qué casos el estado es impar. ¿Qué solución deberíamos obtener? ¿Quién me dice qué solución deberíamos obtener para los estados propios del hamiltoniano? ¿Qué solución deberíamos obtener? Vayamos al estado base. ¿Qué tipo de paridad tiene el estado base? ¿Qué dice Joyce?
¿Qué tipo de paridad tiene el estado base del hamiltoniano, del oscilador armónico? Em, sería sería par, ¿Por sí, qué? ¿verdad? Porque ¿Cómo es el estado base de la función de onda del estado base, ¿no es cierto? ¿Cómo es para el estado base? es, ay, no me acuerdo bien la cosa, pero es un cosa, no sé. No, ese es el, recuerden, ¿no es cierto? Es el polinomio de Hermite, ¿sí? Digámosle bueno, de cualquier cosa, ¿no es cierto? De, de gamma, de mu, por e a la menos cuadrado, algo así, ¿no? Y creo que me faltaría un beta por aquí, beta por aquí, algo así ya, algo así sería ya. Polinomio de Hermite cero, ¿cuál es? Uno, Ya, ¿qué forma tiene este entonces? Supongamos que le normalizamos las constantes ya para que me dé esta forma. Y aquí digo esto es uno, ¿cierto? Y hay una relación entre u y x. ¿Cómo es la función de onda? Entonces, em, sería par porque es una constante polinomio de mí. ya par, ¿no es cierto? ¿Cómo es el estado primero? El primer estado excitado. Ahí ya sería impar, ¿Por qué? ¿Cuál es el primer porque polinomio? El polinomio uno de Hermite. no es, o sea, suponiendo que es de x, sería x por e a la, Ya, si haces el cálculo le da x. Y le da algo ujú, que depende de x, ¿no? Básicamente, ¿no? Una constante por x. Y entonces x por e a la menos x cuadrado o u por e a la menos u cuadrado, ¿qué forma tiene? es impar. Ah, no es cierto, tiene esa forma, ¿verdad? Y entonces ese es impar. ¿Qué pasa con el siguiente polinomio? ¿O qué pasa con los siguientes estados? ¿Cómo son? Em, ahí ya no me acuerdo bien la cosa, pero quizá tal vez llegaríamos a una relación de que cero 2 y así serían pares y los otros impares, pero no me recuerdo bien la forma de los Ya. polinomios. Y recuerdan los polinomios, ¿no es cierto? Los polinomios impares solamente dependen de uno x, de x cubo, x quinto, solamente de x a la impar, ¿no? Y los polinomios pares solamente dependen de x a la par, ¿no? Cuadrado, cuarta y así, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos esa relación de que cero y los números pares son, son par y de ahí los otros serían impares. Ya, ¿eso qué quiere decir entonces de esto? ¿Qué deberíamos construir? ¿Cómo Em, debería ser eso? sería, a ver, menos uno a la A la, n más uno, cero, sí, n más uno, sí. no, a la O n, bueno, porque n podría ser vale, una k más uno, o no sé, n más uno, o n, sí, no, a la n nada más, ¿sí? Entonces es menos ahí, uno a la n, ¿ya? Entonces esto es lo que deberíamos esperar, ¿sí? sí. Eso analizando las funciones de onda, ¿no? Porque la paridad se define en el espacio de coordenadas o en el espacio de momentos, ¿no? Habíamos dicho la paridad no interesa en otras representaciones, ¿no? Ahí pueden ser cualquier cosa, ¿ya? Pero lo que me interesa es en la posición y momento, ¿no? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo podríamos demostrar eso? ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos demostrar eso?
¿Cuál es el conmutador del operador paridad con el operador A? Calculen eso, aquí es igual. Y el conmutador de pi con el operador de creación. Calculen esas dos cosas. Es inmediato. Ahí está el operador A. ¿Cómo es la paridad? ¿Sí? ¿Cómo es pi con A? ¿Quién me dice? Menos A. ¿Menos A? Ah, no. ¿No? O vamos a este de pronto, que no es lo mismo, ¿no? Pero aquí es igual este. La transformación de paridad del operador A. Aquí es igual. Es complementario, ¿no? No es lo mismo, pero me va a servir para lo que quiero. Es igual cada uno de estos. Dejemos estos. Aquí es igual cada uno de esos. Menos A transpuesto. Y hay menos A adjunto, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Esto es menos A y menos A adjunto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir entonces? Aquí es igual a pi por A. Es igual a pi por A. Menos A por pi. Ya. ¿Qué puedo hacer con eso? Ya, vamos, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer con eso? Supongamos que logro demostrar que cero es par, es decir, que pi del estado cero, ¿no es cierto? Es más del estado cero. ¿Cómo puedo demostrar que el estado uno es impar? ¿Cómo puedo demostrar que pi de uno es menos uno de uno? Si yo conozco esto, por ejemplo. ¿Cómo demuestro eso? ¿Qué dice André? ¿Cómo demuestra Aplicando eso? el operador. Ah, bueno, David, pues ya. Está bien. Diga, David. Sí, yo decía aplicar el operador construcción. Ya, entonces aplico el operador creación, ascenso, no sé, construcción, sí, como quieran llamarle. Sí, pero es el operador que incrementa, ¿no es cierto? Entonces, aplican el operador. ¿Dónde aplican? Sí, supongo. Ya, ¿qué pasa cuando aplican el operador creación? ¿Cuánto les da esto? El que uno. ¿Cómo? El que uno. O Eh, sea, como, como tenemos la relación de arriba, entonces ahí me saldría menos el que uno. ya, ¿no es cierto? Le va a dar menos del operador de paridad, sí, del operador de creación de cero, ¿no es cierto? Y esto me va a dar menos del operador de paridad, de la raíz de uno, del que de uno, ¿no es cierto? Agrupando estos de aquí, ¿ya? Y eso es obviamente menos el operador de paridad de uno.
¿sí? ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Aplicando a este lado, como están aplicando a ambos lados, el operador de creación de cero, por otro lado, es igual a 1. Y ya tenemos, ¿no es cierto? Por comparación, ¿verdad? Entonces, si el estado base tiene paridad 0, el estado 1 tiene paridad, perdón, si el estado 0 es par, si el estado 1 es impar, y entonces la paridad va cambiando, ¿no? Es justo lo que vemos en el oscilador, ¿no es cierto? El siguiente es un par, ¿ya? Y el siguiente es un impar. ¿Cómo es este? ¿Qué pasar por 0? ¿No? Algo así. Ya. Entonces son pares e impares, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces de eso tengo una serie de pares o impares. Entonces lo único que tengo que demostrar es que el operador es que el estado 0 es par. ¿Cómo demuestro que el estado base es par? ¿Cómo demuestro que el estado base es par? Entonces, no, bueno, eso es lo que sabemos. ¿Ya? ¿Cómo demuestro entonces? Simplemente, ¿no es cierto? Haciendo lo mismo, proyectando, haciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿ya? A de 0, ¿sí? A del estado base, aplico el operador de paridad, proyecto en las posiciones y calculo, ¿no? ¿Sí? Y al calcular, por un lado así, por otro lado agrupando pi por a y aplicando la propiedad de que al invertir les cambian de signo, ¿sí? Puedo demostrar, ¿no es cierto? Por comparación, que se va a dar estas dos. ¿De dónde, no es cierto? Si de menos x es igual a phi de cero, es decir, donde phi de cero es el operador paridad de cero que me da un estado phi, ¿sí? Y este cero simplemente es psi, ¿no? Entonces, de aquí es phi y de aquí phi, ¿no es cierto? Y entonces me da que es par, ¿sí? Y de ahí la paridad simplemente se extrapola, ¿no? A los demás. Nos queda eh, simplemente eso, ¿no? Sí, nos queda simplemente que el operador, bueno, que los estados superiores ya cambian de paridad y obviamente nos queda esto, ¿no? Los estados propios del Hamiltoniano, es decir, son funciones, son estados propios del operador de paridad, sí, y tienen una paridad que va cambiando con n, ¿no? De acuerdo a eso. Ya, bueno, tal como habíamos dicho, ¿no? Bueno, este de ponerle antes, el Hamiltoniano y el operador de paridad conmutan, ¿sí? Y el operador de paridad, ¿no? Tiene una paridad definida, ¿no? Es decir, es esto. Ay, perdón. Y el operador entonces de paridad los estados tienen una paridad definida y las funciones de onda en la representación de posiciones o momentos tienen una paridad así, ¿no? Que viene dada por esta, ¿ya? ¿Sí? Hay otra propiedad importante de de la inversión temporal. Entonces, ¿qué propiedades tenía el operador inversión temporal, André? ¿Qué tipo de operador era el operador inversión temporal? ¿Qué propiedad tiene? No recuerdo bien, profe. Debería. Sí, ¿Qué propiedad tiene Joyce? creo que me parece que era antiunitario, Ya, antiunitario. ¿Qué es antiunitario? Recuerden. que cumplía que por ejemplo, el get de A, bueno, el bra de A y el get de B es igual a, Ya. o sea, el mismo orden, pero eran conjugados, algo así. Ya. Así, por Sí. ejemplo, supongamos que tengo. Ay, perdón, este era teta, ¿no? Ya. Supongamos que tengo esto.
Supongamos que tengo un operador antiunitario. ¿Qué propiedad tenía? A de alfa, B de beta. ¿Qué propiedad primerito tenía? Sí, porque si era antiunitario, ¿no es cierto? Era el producto de dos. ¿De cuáles dos? Recuerden. No era el operador K Ya. y ¿Era el operador otro K? Recuerden. ¿No era el operador de conjugación? Exacto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por el operador, por un operador unitario, ¿no? Ese era el de ella. Entonces, ¿qué es lo que me hace el operador antiunitario? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Ya? Significaba, ¿no es cierto? Que era, ay, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, ¿no? Teníamos, sí, el operador, entonces, antiunitario, sí, el operador inversión temporal era, ¿no? El producto de un operador unitario y un operador K, ¿no? Donde el operador K era el operador, saca el complejo conjugado, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este? ¿Sí? ¿Qué hace este? Por ejemplo, entonces, ¿qué es qué es lo que sucede, por ejemplo, digo, si hago K de A más B? ¿Qué me hace este? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hacía este? ¿No es cierto? Les falta participación, le hace esto, ¿no es cierto? ¿Qué hace este entonces? va a ser igual a conjugado y aplicado el teta al alfa y lo mismo para el siguiente. Ya, así. ¿Qué le hace el teta al alfa? Eh, Teta alfa creo que sería igual a U por alfa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacía el operador inversión temporal? Sí, recuerden, ¿no? El operador inversión temporal no cambiaba las posiciones porque es como ver una película al revés, las cosas tienen su misma trayectoria, no son una posición, y lo que cambia, ¿no? Es la dirección de movimiento, ¿no? Cambia el tiempo, ¿no? Sí, y eso, como aquí tenemos igual p cuadrado y aquí tenemos x cuadrado, entonces obviamente como es x cuadrado, este no cambia, ¿no? Sigue siendo x cuadrado ante una inversión temporal. Ante una inversión p cuadrado se hace p cuadrado, ¿sí? Y eso quiere decir que el hamiltoniano conmuta con el operador inversión temporal, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene eso? Sí, se puede demostrar, ¿no es cierto?, que si el hamiltoniano conmuta con el operador inversión temporal, por comparación, se puede demostrar que las funciones de aquí tienen que ser reales. Recuerden, ¿no es cierto?, nosotros habíamos dicho, esta era la solución del hamiltoniano, ¿sí?, en la dirección normal, por ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos que yo tengo una función de x y de el tiempo, ¿ya? Que es solución del operador de la ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es la solución si aplico el operador inversión temporal? ¿Cuál es la solución? Se conjuga el i, entonces sería menos Ya, h barra de a de t de el asociado de la función de la. y ya entonces se conjugo, ¿no es cierto? Entonces conjugo todos. ¿Sí? Eh, así.
Conjugó el irijo, ¿no es cierto? Así. Sí. Ya, y entonces, y de ahí, ¿cuál es la solución entonces? Cuando estén incrementando en el tiempo. ¿Qué tipo de operador es H? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Así era? Eh, ¿Cuánto vale el H lo que conjugado? hacíamos, o sea, el H conjugado tiene que ser igual al H para que siga siendo solución. Ya, y de ahí, Sí, el conjugado le aplicábamos porque cuando invertíamos el tiempo en la derivada salía un menos. Entonces, cuando le conjugábamos ese menos desaparecía y teníamos la misma ecuación. ya, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, esto habíamos hecho, ¿no? Matemáticamente es eso, ¿no? Y entonces la solución sigue siendo la misma, ¿ya? Y entonces, cuando se invierte el tiempo, ¿sí? Básicamente la solución es esta, ¿ya? Entonces, ¿no? Si aplico el operador inversión temporal, ¿sí? Aquí y comparo los dos, ¿no es cierto? Debería cumplirse que la función de onda es real. Sí, y entonces las funciones de onda de la dependencia espacial, sí, es un número real, ¿ya? Sí. Por otro lado, ¿no? El hamiltoniano, por ejemplo, no conmuta con el operador traslación espacial, ¿sí? ¿Por qué no conmuta con el operador traslación espacial? Aquí le tenemos. ¿Por qué no conmuta? ¿Qué dicen? ¿Por qué el hamiltoniano y el operador traslación espacial no conmuta? ¿Cómo opera el operador traslación espacial? ¿Cómo opera este? Que es igual cada uno. Pamela, que es igual. El operador X lo desplaza a una distancia A y el operador P lo mantiene igual. Ya. ¿Y por qué sí saben? ¿Por qué no contestan? Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el operador hamiltoniano? Luego de una traslación A. ¿Qué pasa con el operador hamiltoniano? Luego de una operación de traslación. No conmutar porque eh, varía el operador de X. Varía, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el operador hamiltoniano será el operador hamiltoniano que teníamos antes, ¿sí? Y va a tener dos términos, ¿no es cierto? Va a tener un término que va a ser, sí, pongámoslo acá abajito, un medio de 2m omega cuadrado a x, ¿sí? Y va a tener un medio de m cuadrado a cuadrado. Ya, ese va a ser el operador hamiltoniano, ¿no? Sí, y entonces no conmuta. De hecho, ¿no? Esta propiedad, sí, esta propiedad de aquí, y estos términos de aquí, sí, se utilizan para resolver algunos problemas, ¿no? Cuando aparecen términos lineales de la posición, puedo completar el cuadrado y utilizar la solución trasladada, ¿ya? Sí.
Es decir, para un hamiltoniano que tenga esta forma, ¿sí? Yo puedo solucionar este hamiltoniano, ¿ya? Como una solución de un armónico, de un oscilador armónico. Este no es un oscilador armónico, ¿ya? Es cualquier cosa que dependa bueno, bueno, aquí faltaría un número, ¿no? De p cuadrado, de x cuadrado y x, ¿sí? Entonces aquí yo puedo completar el cuadrado, ¿no es cierto? Sí, completar el cuadrado y asociar esto de aquí para tener un polinomio al cuadrado. Y este de aquí, este primer término, es un término que que se puede escribir como un oscilador armónico, ¿sí? Sumado una energía. Pues hay algunos ejemplos de estos, ¿no? Que se puede escribir así, ¿ya? Entonces hay algunas aplicaciones del oscilador armónico. Y entonces, ¿no? Tal como se esperaba, cuando hago una traslación, ¿sí? Simplemente el estado cambia, ¿no? Entonces de X cambio a X más A y obviamente va a cambiar, ¿no? Entonces aquí comienzan a aparecer estos términos, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces la función de onda se traslada, no es invariante, ¿ya? Y tal como habíamos dicho, no aparece un término, aparece dos términos extras. ¿Sí? Y entonces van ustedes a hacer de deber un ejercicio. Bueno, voy a poner dos ejercicios, ¿no? Entonces, este es el uno, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un oscilador que es básicamente, ¿no? Tienen una carga, ¿sí? Masa, un condensador de placas paralelas que ejerce un campo eléctrico y esta masa está conectada a un resorte, básicamente, ¿no? Y este sistema masa-resorte tiene una frecuencia propia omega sub cero. Van a plantear el hamiltoniano de este sistema, ¿sí? Y van a resolver el hamiltoniano, el estado que está aquí. ¿Sí? Entonces van a resolver la solución de un oscilador armónico, es decir, de una carga, ¿no? Que representa el oscilador armónico en presencia de un campo externo, ¿ya? Esta dependencia de aquí no saben qué origen tiene, es decir, puede ser molecular, puede ser lo que sea, pero viene representado por un resorte, ¿no? Cualquier interacción que sea, ¿ya? Entonces, para que sea realista, por ejemplo, se supone que aquí deberían tener anclado una molécula posiblemente, ¿ya? Y este resorte es el enlace molecular, ¿no? Ese podría ser el modelo real, ¿ya? Y entonces eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, en el problema simplificado es este, ¿no? Una masa eh, cargada en presencia de un campo eléctrico uniforme y la masa está sujeta a un oscilador con frecuencia omega sub cero. ¿Ya? Entonces omega sub cero es la frecuencia propia de este sistema, ¿no? Del sistema masa-resorte. ¿Ya? Entonces este sistema masa-resorte está incluido un campo eléctrico. Entonces, ustedes van a plantear el hamiltoniano, ¿sí? Plantean el hamiltoniano, obviamente pueden empezar por el hamiltoniano clásico y de ahí pasarle a el hamiltoniano cuántico, ¿sí? Y resuelven, ¿ya? Y resuelven, ¿no? ¿Ok? Ese es su deber. Preguntas de la clase de hoy. Entonces van a resolver, sí, y van a interpretar sus resultados, ¿ya? En la siguiente clase, nosotros vamos a irnos bueno, entre otras cosas, algo importante que son los niveles de Landau. Pues aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener es una carga en presencia de un campo magnético. Y entonces, como el campo magnético vamos a suponer uniforme, la carga desde el punto de vista clásico, ustedes saben que va a tener un movimiento circular en un plano, en el plano ortogonal justamente al campo, ¿sí?
y en el plano, en la dirección del campo, puede tener un movimiento uniforme. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que de manera general la carga se puede mover en una espiral. Ese es el movimiento clásico, ¿no? Donde aquí obviamente está la carga, sí, su velocidad, ¿ya? Y aquí está el campo magnético, ¿no? Entonces, cuando ustedes proyectan, por ejemplo, el movimiento en este plano, digamos que este sea el plano XY, cuando ustedes proyectan el movimiento en el plano XY, este movimiento es un movimiento oscilatorio, que no tiene nada que ver con un oscilador armónico, ¿ya? Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, si ustedes proyectan el movimiento en este eje, ¿no es cierto?, es un movimiento oscilatorio y en este eje también, ¿no es cierto?, es decir, es así, ¿no es cierto? La partícula sube y baja, la proyección en este eje, y aquí, ¿no es cierto?, la partícula viene y va en la proyección en este eje, ¿ya? Entonces, el movimiento circular es una superposición de dos movimientos armónicos, eso desde el punto de vista clásico, ¿no? Entonces, los niveles de Landau, ¿qué es? Es resolver este hamiltoniano y hacer algo parecido a estas dos proyecciones y decir, un movimiento circular no es nada más que la proyección de dos movimientos oscilatorios con la misma frecuencia, con el desfase adecuado para que me dé un movimiento circular. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Landau, ¿no es cierto?, para resolver este sistema. Entonces lo que se hace, ¿no es cierto?, se plantea este sistema y se resuelve y se utiliza los métodos del oscilador armónico, tanto el operador creación como aniquilación para determinar los niveles de Landau. Y se determina, ¿no es cierto?, que estos niveles es la energía del giro, ¿sí?, está cuantizado. Ya, eso es lo que haremos y algunas otras aplicaciones del oscilador armónico. Una de las aplicaciones del oscilador armónico es justamente la que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? La solución la solución de un, tampoco es este, oscilador, este creo que es, sí, la solución, ¿no es cierto?, de un oscilador armónico en presencia de una carga en un oscilador armónico, ¿ok? Bueno, eso sería para la siguiente clase, ¿sí? Lo que vamos a continuar viendo, ¿no es cierto? Y continuaremos trabajando en esto. Entonces queda de ver este ejercicio y uno más que tiene que ver con lo que se hizo más o menos la clase anterior, ¿no? Sí. Entonces aquí es importante todo este resumen que estaba hecho por acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Sí. En donde habíamos dicho las propiedades de los bueno, esta solución, ¿no es cierto? El plantear estos operadores y determinar su creación y aniquilación. Porque en muchas áreas de la mecánica cuántica se utilizan o se definen estos operadores para hacer a las partículas subir o bajar de estado, de nivel. ¿Sí? Entonces ahí se definen operadores creación y aniquilación que no van a tener esta forma necesariamente, ¿no es cierto? No van a ser una suma de x más p como está aquí, pero el concepto es el mismo, ¿no? Suben y bajan los niveles. Entonces, el oscilador armónico se le dedica un capítulo entero, no por su dificultad, sino por su importancia. Entonces, este capítulo es el primero que estamos viendo de las aplicaciones formales de la cuántica formal en la notación de Dirac y es muy importante para todo, ¿no? Siempre estos conceptos que se están creando es importante, ¿ya? Preguntas. Ok, entonces quedamos ahí por ahora.